Muy bien, amados, Dios les bendiga. Vamos a leer Santiago capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 21 al versículo 25 para poderlo meditar bien y profundamente. Podríamos abarcar más, pero vamos a dejarlo del 21 al 25. Dice así la palabra de Dios. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, sino que la tienen que poner en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Son palabras bien importantes que están basadas, recuerda, en todo lo que el Señor Jesucristo predicó, y especialmente Santiago contiene muchos elementos de Proverbios y también del Sermón del Monte que está registrado en Mateo 5 al 7. Son palabras del Señor Jesucristo. Y Santiago repite mucho contenido de ello en sus cartas. Ahora, hablando del versículo número 21, tenemos que recordar el episodio pasado. Estábamos hablando precisamente que la palabra de Dios que nos fue hablada se siembra en nuestro corazón, y esta palabra genera vida. Y él tenía un pensamiento similar a este, lo decía el episodio pasado. Dios habla su palabra, esa palabra preciosísima, capaz de crear y dar vida solo con su palabra. Él dijo y las cosas existieron. Fue recibida por nuestro corazón y entonces generó vida. Y por eso Santiago decía, si la palabra está implantada en tu corazón, esa poderosa palabra tienes que cuidar también tú, la palabra que sale de tu boca, que sea vida también. Y eso es lo que nos hablaba anteriormente, que seamos lentos para la ira, que seamos lentos también para enojarnos y para hablar, pero que seamos más prontos para escuchar. Ahora, con ese pensamiento, Santiago va hilando pensamientos, ahora está hablando ser pronto para escuchar. ¿Te acuerdas? Eso fue en lo que se quedó. Y aquí retoma algo interesante. Santiago vuelve a pensar en la palabra implantada. Él regresa a ese primer pensamiento. Hay una palabra poderosa de Dios que fue implantada en nuestra vida, la cual nos hizo nacer, por la cual tú y yo tenemos salvación, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y esa palabra nos anima, nos levanta, nos hace crecer. Y Santiago regresa a ese pensamiento y te dice, acuérdate que una vez escuchaste la palabra de Dios, la creíste y esa palabra te hizo nacer. ¿Cuántos damos tantas gracias a Dios porque la palabra nos hizo nacer de nuevo? ¿Cuántos recibimos una, dos, tres, muchas veces la palabra de Dios y ahora se implantó en nuestro corazón? ¿Qué es implantar? Es una semilla que se sembró en tu corazón, ese pensamiento, esa frase de la palabra de Dios que generó fe, y por esa fe creíste, te afirmaste y aquí estás, caminando con el Señor, tal vez en contra de la adversidad, tal vez en contra de la corriente, pero tú estás firme porque creíste la palabra. Fíjate esto, el cristianismo genuino, porque él también pensó y Santiago escribió, sea pronto para oír. El cristianismo genuino está unido a la práctica. El cristianismo genuino está unido a la práctica y a la ética. La ética del cristiano va a desechar la inmundicia y la malicia.
Por eso es que escribe Santiago y dice, deshazte y olvídate de todo lo malo y de todo lo sucio. Porque el verdadero cristianismo, amado, no el cristiano teórico, no el cristiano religioso, no el cristiano que abunda, pero que no es verdadero cristiano. Recuerda que Santiago nos está enseñando cómo vivir un verdadero cristianismo en medio de tiempos de adversidad, de persecución, de cosas injustas en contra de la iglesia. En un cristianismo que está siendo perseguido y dispersado y está en medio de un mundo de tinieblas, en medio de lobos rapaces, pero lo que le está enseñando Santiago a la iglesia les dice, el cristianismo verdadero es aquel que está unido a la práctica. No somos cristianos de escritorio, ni somos cristianos de teoría, somos cristianos que practican lo que oyeron. Por eso dice Santiago, desecha todo lo sucio y desecha todo lo malo. Él es uno de los que defiende fuertemente. No es que haya controversia entre Pablo, que somos salvos por la fe, y Santiago, que tienes que actuar. No, eso es así. Si tú oíste la palabra y no actúas y no hay cambio, si tu cristianismo no está ligado a la práctica, genuinamente no lo eres, no eres cristiano. Eso es lo que Santiago tiene en su mente. Porque la conversión de un cristiano comienza desde adentro hacia afuera. Y no desde afuera hacia adentro. Porque se puede cambiar todo el exterior de una persona. Se puede cambiar sus hábitos, se puede cambiar a dónde va, qué hace, qué no hace. Puedes cambiar todo el exterior, cómo se vista, cómo hable, cómo se pare, qué frases diga, a dónde va los domingos, qué hace. Todo eso se puede cambiar externamente, pero puede que no se cambie el interior. Puede que el corazón siga igual, siga con inmundicia y con malicia. Puede que haya cambios externos y se diga, oh, este es un verdadero cristiano, porque externamente parece un cristiano, pero puede que el corazón desde su interior no está cambiando. La verdadera conversión, el verdadero cristiano comienza desde el corazón hacia el exterior. Nuestras acciones, nuestras decisiones empezarán a cambiar, no sin antes haber un cambio interno. Esa es la verdadera conversión y ese es el cristianismo al que Santiago está apelando. Porque cuánto cristiano hay que solo ha cambiado su exterior, solo ha sido alguien que ha transformado sus comportamientos externos, pero en el corazón sigue habiendo muerte. El Señor Jesucristo decía a los fariseos, sepulcros blanqueados, porque por afuera parecen muy bonitos, arreglados, se visten, se bañan, hablan, actúan como si hubiese vida, pero en el interior hay muerte. Y un cristiano que no ha sido transformado desde el interior hacia afuera no es cristiano simplemente, solamente es religioso. Y Santiago está escribiendo en contra de ello. Por eso, a continuación, Santiago va a hablar de cómo nosotros tenemos que mantenernos aún en la persecución, en la adversidad, una verdadera fe. Porque un cristiano, una persona que no ha sido transformada desde adentro y solo en su exterior, cuando venga la adversidad, cuando venga lo que está difícil, es lo primero que deja. Ay, no, esto no funciona. Ay, no, esto lo he hecho, tanto he hecho, en vano me he esforzado y mira, ¿de qué sirve que vaya a la iglesia? ¿De qué sirve que haga esto? ¿De qué sirve que lea tanto? ¿De qué sirve que ore? Porque solo ha habido un cambio externo, pero no interno. Y aquí Santiago está pensando, si no hay un verdadero cambio en el interior y la palabra implantada no está naciendo desde adentro hacia afuera, si la fe no es interior, si no hay una fe de interioridad renovada, entonces solo será una religión de formas.
Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo es tu cristianismo? ¿Es una religión de formas, de cosas que hacemos, no hacemos? ¿O hay una fe que ha sido resultado de algo que sucedió en tu interior? Porque si algo cambió en tu interior, es obvio que algo sucederá en el exterior como resultado de que la palabra se implantó dentro de ti. Pero si solamente ha sido cosas externas y tu corazón no ha cambiado, entonces sí, ¿de qué sirve que vayas a la iglesia? Entonces sí, ¿de qué sirve que hagas o no hagas, que estés en todas las actividades, que sirvas, que vayas a un congreso, que vayas a otro congreso, que tomes tantos cursos, que tomes tantos discipulados? ¿De qué servirá? ¿Por qué? Pues no sirve de nada, porque puedes cambiar todo el exterior, pero si no está cambiando el interior, que solamente por la palabra cambia, entonces vivimos una religión vana. Y Santiago va a hablar de eso del versículo 26 en adelante. Y él habla, dice, si tú te crees religioso y no haces esto, eres una falsedad. Pero de eso hablaremos en el próximo episodio. Así que todo cambio interno resulta de hacer la palabra oída. Por eso dicen, no solo escuchas la palabra, sino ponla por práctica. No solo seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, porque Dios bendice al que la hace, no al que la escucha solamente. Ahora, yo quiero ponerte en contexto de ese tiempo. Tú recordarás que en aquellos días ellos no tenían este libro. Tú y yo ya lo tenemos recopilado, impreso, hasta con bonita letra, bonitas páginas, grandes, chiquitas. Tenemos esas herramientas, algunos hasta digitales, en una computadora, en un dispositivo móvil. Qué bendiciones todo eso, pero ellos no tenían nada de eso. El Nuevo Testamento todavía para los días de Santiago no había sido recopilado. Todas las palabras del Señor Jesucristo que Él habló en el Sermón del Monte, todo lo que Él dijo, lo que le enseñó a sus discípulos, todo el nuevo pacto estaba, ¿sabes dónde? Solamente aquí. Lo recordaban, no estaba todavía escrito. Por eso Santiago se acuerda tanto de las palabras del Señor en el Sermón del Monte especialmente, y les está recordando esas palabras que tú oíste, esas preciosas palabras habladas por nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. No las olvides, sino no solamente no las olvides, hazlas. Practícalas, porque esas palabras de Jesús estaban todavía en sus mentes. Se transmitían verbalmente, todavía no estaban plasmadas, eso llegaría después. Y Santiago está preocupado y le dice, iglesia que estás siendo perseguida, iglesia que estás siendo dispersada, que estás huyendo, estás enfrentando adversidad, estás enfrentando persecución, estás enfrentando tiempos difíciles para tu fe. Dice, no olvides la palabra que Jesús habló, no olvides la palabra de la libertad, no solamente el Antiguo Testamento que es la ley, claro, no la olvides, ellos sí podían tener acceso a lo escrito, estaba en rollos, en pergaminos, pero aquí especialmente lo que Santiago está diciéndoles es no olvides la palabra de la libertad, del Evangelio de Jesucristo, lo que las palabras de Cristo nos habló, no las olvides y especialmente vívelas, practícalas en medio de tu persecución, practícalas en medio de tu adversidad, practícalas en medio de esos tiempos difíciles. Ahí es donde se prueba realmente, porque la vida verdadera cristiana o la vida cristiana verdadera, genuina, no es la que dice o la que declamas, sino lo que haces. Voy a repetir eso último, la verdadera vida cristiana no es lo que se dice o lo que se declama, sino lo que hacemos. Por eso caminamos por fe. ¿Sabes? Porque puede haber
muchas personas que son muy, decimos, muy verbo, o tienen mucho que decir, de que declamar, pueden saberse muchos versículos y decir, sí, la Biblia dice esto, oh sí, es que dice aquello, y la usamos y la declamamos. Es más, pueden levantarse, dar todo un discurso, una clase de teología y dejar a todos boquiabiertos y decir, wow, qué revelación tienes, hermano, cuánto sabe de Biblia. Sí, qué padre, pero ese no es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo consiste en hacer, en actuar, no en lo que se dice o lo que se hace. Porque hay un proverbio con sabiduría común que dice, del dicho al hecho hay un gran trecho. Porque podremos decir mucho y declamar mucho y saber muchos versículos y mucha Biblia y tener muchos argumentos, pero si no las vivimos, si no los hacemos, estamos engañados. Nos engañamos a nosotros mismos. Porque de nada sirve la teología que no se practica. De nada sirve una teología que no sirve para vivir. Es como, y Santiago pone un ejemplo, es como aquel que tiene un espejo en casa. ¿De qué le sirve un espejo si no se arregla? ¿De qué te sirve, damita, tener un espejo en la bolsa si no te arreglas y te peinas? De nada. Porque con este ejemplo Santiago nos deja ver, es similar. ¿De qué te sirve decir, saber mucha Biblia, saber muchos versículos, haber tomado muchos estudios y tener muchos argumentos si no hacemos? Solo nos engañamos a nosotros mismos, creemos estar arreglados, creemos habernos corregido, creemos que por el mucho saber hay una vida transformada y esto es un engaño a las personas. No, lo lamentable es que es un engaño para nosotros mismos, es un autoengaño y no hay nada más triste que un autoengaño. Puedes engañar a otros si hay malicia, pero cuando te engañas a ti mismo ya no es malicia, es, mejor no lo digo, engañar a alguien más pues es malo, pero habla de una astucia, de una cierta maldad e inteligencia maligna. Pero engañarte a ti mismo es tonto. Y es lo que está diciendo Santiago. Cuando tú sabes mucho, pero no lo haces, te engañaste a ti mismo. Es como tener un espejo y, pues, ¿para qué te sirve verte y decir, estoy bien? Si allí enfrente tienes las evidencias. Y seguimos en suciedad, seguimos en maldad, seguimos en malicia. Por eso Santiago está escribiendo y dice, oye, tú eres la iglesia de Cristo. Estás sí en adversidad, pero no olvides la palabra que te fue implantada, por la que naciste de nuevo. Sé hacedor de ella. En medio de tus conflictos, en medio de tus problemas, vive lo que dices, vive lo que hablas, vive lo que escuchaste de Cristo, lo que escuchaste de nosotros. Y usa una palabra del que mira atentamente. La ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? Lo que Cristo enseñó. Y sabes, especialmente Santiago se refería al Sermón del Monte. Cuando él usa la frase la ley de la libertad, específicamente está haciendo alusión a Mateo 5, 6 y 7. Porque el Señor Jesucristo habló este sermón y dijo el que oye estas palabras y las guarda, le compararé a un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. El mismo Señor Jesucristo dijo, esta es la ley de la libertad. Vive de acuerdo a ella. Practica esto que te voy a enseñar. Y habló de todos los temas en esa ley. En sí, el Sermón del Monte nos enseñó cuál es la ley del reino. Y Santiago tiene eso en su mente. Cuando tú escuchaste la ley de la libertad, ese sermón maravilloso,
Él está diciendo, mira atentamente. Y esa frase, mira atentamente, quiere decir, haz introspección, mira dentro de ti, contempla dentro de ti, escudriña con tu mirada. Esa es la frase que él está diciendo, el que mira atentamente la ley de la libertad. Entonces la invitación de Santiago es que no solamente escuchemos, aprendamos, pero todo se quede en teoría y seamos cristianos de escritorio, pero no de práctica. Santiago está peleado con una fe que no se practica. Santiago está insistiendo, el que dice, pero no hace, está engañado a sí mismo, sigue estando muerto. Necesita nacer de nuevo. La palabra que nos fue implantada. Ahora, pregunta para nosotros, con lo cual concluimos. La palabra que hay en tu boca, ¿la vives? Uy, no, pastor, es bien difícil vivirla, es imposible vivir de acuerdo a ella. Es verdad que no podemos tal vez hacer todo a la perfección, pero sí tiene que evidenciarse un cambio interior y de ese cambio interno surge hacia el exterior. Y solo tú puedes saber si los cambios que has hecho en tu vida han sido externos solamente y dentro de tu corazón sigue habiendo abundancia de malicia y abundancia de inmundicia. O hemos desechado toda malicia y toda inmundicia de dentro de nosotros y por tanto hemos tomado acciones externas como resultado. Amados, no se trata solamente del testimonio, porque a veces hablamos del testimonio, pero pensamos en el testimonio es como cuidar nuestra apariencia. No, se trata de lo que pasa adentro de ti. Cuidar lo que está pensando tu mente, lo que está sintiendo tu corazón, es todavía más profundo que solo lo que pasa afuera. Tú y yo tenemos que ajustar nuestras vidas no solo a comportamientos, sino interiorizar y que el cambio venga desde adentro hacia afuera. Y entonces actuaremos una vida transformada. Ese es un verdadero cristianismo. Una vida que genuinamente hace lo que cree, lo que escuchó de Dios. Oramos. Bendito Señor, gracias por tus palabras en esta mañana, que son vida y que estas palabras que hemos oído también las escuchemos y las vivamos y las pongamos por obra, seamos hacedores de la palabra. No solamente oidores y aparte olvidadizos, sino hacedores de ella. Y gracias, Señor, porque tú nos permites vivir un cristianismo real, aún en medio de adversidad, de persecución, de dificultades, en toda lucha y en toda tormenta. Tú nos ayudas a que nuestra roca sea tu palabra, la cual hemos oído y la cual tenemos implantada en el corazón. En el nombre de Jesús. Amén.